Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenos días con todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a esta nueva transmisión de los días domingos. Para nosotros es una gran alegría, un gran placer poderles tener una vez más aquí en casa, a todos aquellos que nos acompañan presencialmente y a todos aquellos que se conectan a través de las redes sociales y nos siguen a través de distintas partes de aquí de la ciudad o del país también, ¿no? Nos siguen desde Tulcán. Hay otras personas, familiares que nos siguen allá en Italia, específicamente la ciudad de Milán. Les hacemos llegar un fuerte saludo de parte de nosotros, de los ministerios Neshama, tanto de aquí de Quito como de la ciudad de Tulcán. Como siempre, diciéndoles que el Señor lleva a nuestros corazones a orar por cada uno de ustedes, a pedirle revelación a través de su palabra para que Él pueda hablarnos de una manera especial. El objetivo de esto, ¿no es cierto?, más que hacer, se puede decir, iglesia, que es uno de los principales objetivos dentro del cristianismo, es conocerle cada vez más al Señor, cada vez que nos acercamos a escuchar su palabra y poder estar más apegados al corazón de Él para ser transformados mediante el conocimiento de su palabra. Recuerden que nosotros venimos todos los domingos, algunos se congregan los sábados, otros también se conectan los días miércoles. ¿Pero con qué objetivo? Para conocer más del Señor y para que nosotros, nuestro ser, sea cada vez transformados de una manera adecuada, de una manera poderosa, porque si nosotros abrimos nuestro corazón para que la palabra de Dios ingrese a cada uno de nosotros, créanme, lo que el Señor siembra en sus corazones, el enemigo no podrá robarles. Si es que ustedes realmente tienen ese corazón dispuesto para escuchar, pero más que escuchar, obedecer y después poner por obra lo que el Señor nos dice, ¿no es cierto? Y hacer que la palabra de Dios se vuelva realidad y vida en cada uno de nosotros. Amén. Así que sean ustedes bienvenidos. Mientras nos alistamos allá en casa, como siempre les pedimos, tomen una palabra de Dios en sus manos. Si es que ustedes desean aquí, pueden tomar también la palabra de Dios para que aprendamos también a manejar la espada, a manejar ese poderoso libro, ¿no? Que si el Espíritu Santo está ahí para enseñarnos, créanme que no es un libro, otro libro como tal o común, es un libro que tiene vida, es el manual y la instrucción que nosotros tenemos para poder vivir bien, de una manera adecuada, conforme a lo que el Señor ha predispuesto en su libro para cada uno de nosotros. Amén. Así que con esta pequeña introducción, pues recordarles que hemos estado viviendo el año del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, del de repente de Dios. No sé para ustedes, para cuántos de ustedes este de repente se hizo realidad. Ustedes han podido vivir este de repente de Dios en su vida. Ejemplo, tal vez estuvieron durante inicios de este año sin trabajo, con crisis financieras, con problemas en la salud, con crisis dentro de la familia, y de repente, ¿no es cierto?, las oraciones que ustedes estuvieron haciendo el anterior año se fueron cumpliendo y no estaban esperando, por decirlo así. Tal vez estabas expectando que tu oración se cumpla, pero no esperaste que ese momento que el Señor te sorprendió llegara en ese instante que tú más lo necesitabas. Al menos nosotros lo podemos ver, y recuerden que todavía faltan unos días para que se acabe este año, y las promesas de Dios se pueden cumplir para aquellos que realmente le creen. Llévese el día de hoy esta palabra, crea lo que la palabra de Dios le está diciendo, guarde en su corazón y crea, empiece a ver de diferente manera, empiece a hablar de diferente manera, ¿sí? Crea en su corazón, porque todas las acciones que Jesucristo hizo, los milagros, la palabra, si ustedes ven un denominador común en cada uno de los milagros, las sanidades, todo lo que el Señor hizo, las transformaciones de las personas, Él siempre les decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe. Así que el día de hoy, dígale a la persona que tiene a su lado, es tu fe la que va a traer bendición para tu vida. Amén. El Señor ya quiere darte, porque el Señor ya tiene las bendiciones ahí.
Es momento de empezar a recibirlas y hacerlas de nosotros esas promesas, amén. Pero para eso tenemos que creer, porque la circunstancia de ley nos está diciendo otra cosa, ¿no es cierto? En estos momentos por ahí hay un poquito, otra vez se ha levantado el temor dentro del país y dentro del mundo por las variantes que hay del COVID. Y es como que, no estoy diciendo que seamos imprudentes, ¿verdad? Yo no estoy diciendo, cree en Dios y sal sin mascarilla, no te cuides, no importa. No. Una cosa es ser imprudente, ¿no es cierto? Y otra cosa es creerle a Dios. Pero se está levantando ya otra vez como que chutes, que esta variante es más fuerte, está matando más personas y viene el temor, ¿no? Pero recuerde que el Señor ha prometido protección sobrenatural para cada uno de sus hijos. Es una promesa. Y uno tiene que sujetarse de eso, ¿no es cierto? Así que es un ejemplo que yo estoy dando. Así que usted declare a esas cosas que le hacen sentir temor, que le hacen perder la fe, hábleles de diferente manera. Es tiempo de empezar a ver de diferente manera como el Señor veía, ¿verdad? Y no es negar la verdad, no es negar la circunstancia. Muchas veces decimos, los cristianos a veces son como hipócritas, porque estamos viendo que, por decirle así, está enfermo, y uno dice, no está sano. Es que estoy viendo no con los ojos naturales, sino con los espirituales. Porque poniendo un ejemplo, ¿recuerdan cuando Jesús levantó a la niña muerta? Por poner un ejemplo. O cuando levantó a Lázaro. ¿Qué decía la realidad? Que estaba muerto. Y cuando llegó Jesús a la casa de la niña, dijo, no lloren, porque la niña está en el buen sentido, ¿no? O sea, él la estaba viendo como simplemente estaba descansando, durmiendo. Pero los demás veían que estaba muerto. Y la verdad, la realidad era que estaba muerto. Pero Dios está sobre encima de la realidad, porque Él es la verdad. ¿Me siguen acá? ¿Amén? Listo. Entonces, con esa pequeña introducción, vamos a ver el tema del día de hoy para los que les gusta anotar, ¿no es cierto? En sus cuadernitos. Vamos a ver el tema de su parecer o el mío, ¿no es cierto? Y para ello yo le invito a que me acompañe a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Mateo, al capítulo 21, y nos vamos a ir al versículo 44. Si no tiene una palabra, puede coger nomás ahí, tranquilamente, si es que les gusta. Si no, tranquilo, también vamos a leer acá. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 44, lo siguiente dice: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Vamos a ver qué significa esto, porque a veces como que no entendemos mucho el contexto, ¿no? ¿A qué se refiere este pequeño versículo? Mientras estábamos buscándole al Señor, le dio esta revelación a alguien. Porque déjeme decirle también, le doy un secreto el día de hoy. Muchas veces la palabra que nosotros transmitimos los días domingos, no solamente el Señor me la da a mí, a veces le da a una persona adicional, ¿cierto? Y simplemente uno es transmisor de lo que el Señor le dijo a la otra persona. Así que esta palabra de cierta manera es mía, me la voy a atribuir, pero el Señor le dio a alguien más. Y dice, ¿no es cierto? Dice que el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y quien sobre ella cayere le desmenuzará. ¿Qué significa? ¿Sí? Para algunos, yo creo que para muchos, ¿no es cierto?, hablar de Jesús, de su obra y de su comisión a sus seguidores viene a ser en el día de hoy un poco controversial. Viene a ser una piedra de tropiezo. Y no sé si a usted le ha pasado, pero acá, en mi casa, yo le puedo decir, una vez que nosotros conocimos la verdad en mi familia, empezando por mi hermano, si le conocen la mayoría de mi hermano, Adán, cuando él empezó, ojo, yo quiero resaltar bastante esto, no un cambio de religión, ¿no? Ojo, escucharáme bien, porque entendemos, al menos yo creo que todos los que estamos aquí, entendemos muy bien que el seguir a Dios no se trata de una religión. Porque si usted va a un diccionario, como siempre les hemos explicado, y busca lo que es religión, ¿no es cierto?, puede haber algún concepto ahí por ahí, pero yo le voy a parafrasear. Religión es un conjunto de normas, leyes, que muchas veces la persona trata de seguir por convicción a algo para tratar de ser mejor gente, mejor persona. Pero lastimosamente ese tipo de principios, de preceptos que hace el hombre, ¿no es cierto?, causan daño a las personas. O sea, usted no debe enfocarse en decir yo tengo una religión, porque Dios no es religión. Imagínese encerrar al dueño del universo, al Todopoderoso, en una religión.
sería, para mi manera de pensar, algo absurdo. Dios no está metido en una religión, ¿no es cierto? Él es mucho más que una religión. Él es mucho más que un concepto. Él va más allá de la realidad, lo que hablábamos el día de hoy empezando. Él va más allá de la misma verdad, porque Él puede transformar la verdad. Tú no puedes encerrar a Dios en algo, decir, Dios es como el universo, porque aunque el universo es infinito, y aquí viene el cortocircuito, yo siempre les digo esto, ¿no? Aunque el universo científicamente es infinito, la palabra de Dios dice que Dios, nuestro Padre, mide al universo con la palma de su mano. Entonces uno se queda como, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa parte, ¿no? Como que, yo me admiro, digo, qué bestia, o sea, qué bestia, ¿no? O sea, ¿cómo será Dios que la palabra de Él dice que mide al universo, el cual es inmedible, dicen los científicos? No se puede medir el universo porque está en expansión. Y Dios lo mide con la palma de su mano. Entonces tú no puedes encerrar a Dios en una religión, en un concepto, en una forma de creer. Simplemente lo que yo estoy diciendo es que muchas veces la palabra de Dios, específicamente hablando del Evangelio de Jesucristo, trae controversia porque cuando tú te chocas contra la verdad y la venda de tus ojos es caída espiritualmente hablando, ¿sí o no que esta verdad trae división muchas veces dentro de casa? Porque se va en contra de las tradiciones, se va en contra de la manera de que cómo me criaron mis papás, ¿no es cierto? Y justo lo que sucedió en tiempos de Jesucristo. La palabra que Él transmitía les hacía, les ponía, ¿cómo se puede decir?, una confusión a los maestros de la ley, a los fariseos. Por eso es que ellos sabían tanta palabra, pero sin espíritu, ¿no es cierto? Y en sus corazones albergaban orgullo, porque sabía mucho, ¿no es cierto? Que cuando Jesús vino a decirles algo, les quitó como quien dice, ¿cómo se decir? Hay diferentes juegos, el Jenga, ¿no? Cuando tú tienes una torre grandota y a la final le mueves el primer piso, le quitas unita y se cae todito. Es como que, ¿cómo vas a venir a decir eso si yo he estudiado toda mi vida? Y la palabra de Dios dice que en el sábado no puedes hacer nada, que no puedes absolutamente mover un dedo. Y Jesús venía y curaba a los enfermos el día de sábado. Y les rompía los esquemas. Trae controversia y el día de hoy no es algo diferente. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas con sus familiares por su manera de creer? A veces ellos piensan que es como decir por religión. No es religión. Es simplemente que te chocaste en algún momento con la cruz de Jesús y la venda de tus ojos se fue retirada, se cayó. Por eso nosotros no hablamos de religión. Y a mí me han hecho esa pregunta. Me han dicho, ¿tú de qué religión eres? ¿Saben cuál es mi respuesta? Es de ninguna. Porque si usted ha leído la palabra de Dios en algún momento, y se la ha leído, como se dice, del Génesis al Apocalipsis, usted va a encontrar que Jesús nunca estableció una religión. Él no dijo los evangélicos, Él no dijo los católicos, Él no dijo los adventistas, no hay. No está. Entonces, nosotros somos los que decimos, es que es la religión católica la que vino a instruir Jesucristo, y empiezan a hacer, ¿no?, diferente tipo de concilios, y empiezan a hacer tipo de libros para decir, bueno, es que es así, por los estudios que se hacen, y es la religión católica. Otros, los hermanos separados, los protestantes, ¿no? Y la gente se empieza a enfocar en eso en vez de conocerle a Jesús, en vez de conocer a Dios. Yo, como siempre les he dicho, y el anterior domingo hablábamos, cuando el Señor regrese, yo le aseguro, en serio, y si me equivoco el Señor me ha de demandar lo que estoy diciendo el día de hoy, pero cuando el Señor regrese, le aseguro que Él no va a decir, vengan acá los católicos, o vengan conmigo los evangélicos protestantes. No va a decir, créame. ¿Qué cree que el Señor va a decir? Vengan conmigo los que me aman. Y para decir que amamos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Porque es como una secuencia, ¿no? Eso, bien, Nati. Eso no te lo reveló ni mi sangre. Los que me han obedecido, los que en verdad me amaron. Porque la palabra de Dios dice, ¿no? Si el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces Él no va a decir una religión, ¿no es cierto? Y es controversial, porque como les digo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero causa inconvenientes en la familia. Hay choques, hay roces,
¿no es cierto? Es como que, chuta, tú ya te hiciste fanático. O empieza, ¿no? Es como que, ¿por qué no respetas las opiniones que te han hecho? Que te han hecho, las opiniones o las enseñanzas que te hicieron tus padres, tus abuelos. Y no es cuestión de que irrespetamos las enseñanzas de nuestros antepasados porque les amamos, sino que simplemente en algún instante de nuestra vida nosotros nos chocamos con esta verdad. Por eso es que nosotros, yo siempre, y hasta que el Señor me lleve o cuando Él venga a regresar y nos lleve a todos, siempre les voy a decir como disco rayado. Por eso usted no se conforme con nada de lo que tal vez más les digan. Llévese la enseñanza, pero vaya usted, ¿no es cierto?, en casa y por su propia voluntad siga aprendiendo en la palabra de Dios. Aprenda y pídale al Señor que le revele las Escrituras, que Él mismo le enseñe. Solo así usted no será engañado por los falsos profetas, ¿se acuerdan? Por los falsos maestros, los que le van a hacer milagros grandiosos que posiblemente les puedan confundir, aún a los escogidos. Estudiábamos la anterior semana, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, trae tropiezo muchas veces, es como una piedra de tropiezo, ¿no es cierto? Y causa un impacto directo en quien se vincule con ella. ¿O cuántos de ustedes cuando conocieron a Jesús quedaron igualitos? Créanme que posiblemente tengamos luchas, cosas que todavía necesitamos quitar de nuestros corazones, yo me incluyo, ¿no es cierto? Pero si usted me pregunta cómo era el Debray anterior, hace unos 10, 12 años, al Debray que soy, créanme que he dejado ciertos hábitos que para mi manera de ver el día de hoy eran incorrectos y los he dejado, los he ido retirando. Y eso veo que ha traído beneficios a mi vida, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a causar un impacto directo con quien se vincule con las Escrituras. Pero la palabra de Dios aquí dice que muchos de ellos pueden ser quebrantados o desmenuzados. Y aquí viene esa pregunta, o sea, si se da cuenta, quebrantado o desmenuzado, ¿qué se le viene a la cabeza cuando dice desmenuzado? El pollo desmenuzado. Es cierto que se hace pedazos, ¿no? Entonces aquí viene la pregunta del día de hoy. ¿En dónde se da este quebrantamiento, tal vez, que está hablando la palabra de Dios? ¿Dónde cree? ¿A qué se refiere el quebrantamiento? Y vamos a ver un ejemplo de quiebre, ¿no? De forma natural, escuche bien, hay un ejemplo, ¿no? De forma natural, un caballito no nace para ir a la guerra. Todos conocemos los caballos, ¿cierto? Pero un caballito no nace para ir a la guerra. Por más fuerte que sea su apariencia, ¿sí?, su amo no podrá contar con él hasta que la voluntad del caballito sea quebrantada para poder llevarlo a la guerra. Por eso es que hay que domar al caballo. ¿Me explico? Inclusive cuando un caballo no es montado, no sé si han escuchado, dice hay que irlo a domar primero. Y hay domadores que lo ponen filito, o sea, como tranquilito. Porque un caballo en su forma natural no se deja montar fácilmente, ¿no es cierto? Ese es un ejemplo de voluntad quebrantada. Me estoy haciendo explicar el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces el amo no puede llevar al caballo a la guerra hasta que su voluntad sea quebrantada. Y alguien puede asociar el término quebrantado con débil. Escuche bien, quebrantado no es lo mismo que debilidad, por si acaso. Porque muchos tienen ese mal concepto, dicen, chuta, es que a mí nadie me quebranta, yo soy fuerte. Pero estamos hablando de voluntad el día de hoy. Diga donde usted se encuentra y voluntad. ¿No es cierto? Y voluntad quebrantada significa que la voluntad, en este caso del ejemplo del caballito, está sujeta a su jinete. Por eso es que cuando ya está domado el caballo, el jinete puede llevarlo a la guerra, a las carreras, donde él quiere, ¿no es cierto? Porque ya ha tenido un proceso. Pero es complicado muchas veces hacer que el caballo obedezca a su amo. Por eso, como les acabé de decir, hay domadores, ¿no es cierto? Cuesta, lleva un tiempo, ¿no es cierto?, para que el caballo se adapte a su amo. Porque es complicado ceder a nuestra voluntad. ¿Cuántos de ustedes son suavitos en su voluntad cuando alguien les pide hacer algo? Por lo general, al menos mucho más
si tal vez le piden hacer algo que usted piensa que está mal o que no. Es como que cuando se pide una sugerencia, usted dice, no, hagamos así, el otro dice, no, hagamos de la otra forma. Y hay choques, ¿no es cierto? Y ahí nos ponemos, hasta nos enojamos. ¿Por qué? Estás finalmente cediendo a la voluntad de otro. Porque en lo más profundo de nuestro ser, aunque nos tildemos de seres muy humildes, siempre vamos a tener un poco de orgullo en nuestro corazón. Y no nos gusta que nos manden. ¿No es cierto? ¿O solo me pasa a mí? Solo soy yo nomás, el bicho raro. Y una vez que el caballito logra confiar, escuche bien esta palabra, confiar en su maestro, está listo para acompañar a su maestro, a su jinete, a la guerra. Estamos hablando de algo súper especial el día de hoy. Voluntad quebrantada significa confiar en aquel que te está llevando a hacer las cosas. Y es por eso que cuando el Señor nos pide hacer algo a nosotros, muchas veces no obedecemos a Dios. ¿Y sabe cuál es el principal punto por el cual no le obedecemos? Muchas veces decimos porque no quiero, porque quiero obtener otra cosa, es porque no confiamos en Él. Y es ay, para alguien que supuestamente tú amas. Porque aquellos que están casados, o aquellos que tienen hijos, no sé, nadie es el día de hoy alguien que diga, a ver, levante su mano, ¿quién usted cree que nadie le ama? Porque a veces nos hacemos así, ¿no? Como que chuta, nadie me ama. No todos tenemos a alguien que, aunque sea, como se decir, nuestra mamá, ¿no? Pero nos aman. Pero imagínate esa persona que tú también tanto amas y que no confía en ti. Los esposos, imagínate cómo te sentirías en tu corazón que aquel a quien tú entregaste tu vida no confía en ti. Dolería, ¿no? En tu corazón. Y es lo mismo lo que pasa acá con el Señor. Cuando el Señor te dice, tranquila, todo va a estar bien, obedece nomás esta vez. Tú piensas como que a veces queremos echarle la mano y la ayudita a Dios, ¿no? Porque el Señor te dice, te voy a bendecir. Son tiempos pasajeros nomás estos. Es una estación, es una temporada lo que estás pasando. El Señor te dice, en su palabra dice, que Él va a proveerte todos los días de tu vida, que nunca faltará un plato de comida en tu mesa. Pero cuando viene la escasez, tú te desesperas y tratas de hacer algo, no sé, como que tratas de echarle una mano a Dios y echarle una ayudita, ¿por qué? Porque no confías en lo que está escrito en Dios. Imagínate el dolor que siente el Señor al tú expresarte de esa manera. Decirle, ¿sabes qué? Yo hago a mi parecer porque finalmente no confío en ti. No confío. Te amo, pero no confío. Yo creo que son dos palabras que no concuerdan. O sea, te amo, pero no confío en ti. Por eso déjame hacer las cosas a mi parecer, no a la tuya. Porque cuando trato de hacer las cosas a tu parecer, muchas veces me cuesta esperar. ¿Cuántos son buenos para esperar? Hay temperamentos que son buenos para esperar. Hay otros que les cuesta esperar. Es como que quieren ver ya, ese rato, la bendición. Y el Señor te dice, tranquilo, espera. Ten paciencia. Recuerda la promesa de Abraham. Su hijo Isaac, ¿no es cierto? ¿Cuánto se demoró? ¿Cuánto? 25 años. Imagínense. 25 años para ver una promesa. Qué paciencia de ese hombre, ¿no? Pero se le conoce como el padre de la fe. Porque él jamás dejó de confiar en su Señor. Si Él lo prometió, Él lo hará. No importa el tiempo. Muchas veces nosotros creemos que se nos va el tren. Pero si Él prometió algo en su palabra y te lo prometió a ti, créeme, eso va a llegar. Solamente el Señor te dice el día de hoy, confía. Quiebra tu voluntad para poder ir juntos a la guerra. ¿Sí me explico, verdad? Y solo así, yéndonos al ejemplo, en medio del ambiente hostil de la guerra, el caballo, cuya voluntad ya ha sido quebrantada,
va a mantenerse firme a las instrucciones de su maestro sin huir ni intentar protegerse. Yo digo, wow, esta palabra. Seamos como el caballito el día de hoy. Dejemos que nuestra voluntad sea quebrantada para que el jinete, que es nuestro Señor Jesucristo, nos lleve a los lugares donde Él quiere llevarnos. Y créanme que Él nos va a llevar a lugares en donde va a poner a prueba nuestra fe. Y vienen circunstancias difíciles que nos hacen llorar, porque tenemos emociones que no están malas. Y inclusive les puedo decir, está bien llorar muchas veces. Está bien reclamarle al Señor. Pero le voy a dar un consejo. Cada vez que se quebrante, cada vez que venga la duda a su corazón, porque yo no estoy diciendo ustedes son los dudosos, faltos de fe. No, a veces viene la duda. Y uno dice, Señor, ¿qué pasó en esta circunstancia? Yo quería quedar bien y me hiciste quedar mal. Yo quería pagar esa deuda y no lo pude hacer. Yo quería estar sano y estoy enfermo. ¿Cómo puedo hablar de tu bondad a los demás? Hable, declare palabras de fe. Aun cuando usted se encuentre en medio de la prueba, lleve gozo, paz a los que están a su alrededor. ¿Sí me siguen? Porque usted confía en el Señor. Y como les acabé de decir, nosotros como hijos de Dios vamos a tener un proceso similar al ejemplo del caballito. Y a veces podemos creer que estamos listos para responder de una forma correcta a la voluntad del Señor y a su llamado. Podemos creer que confiamos en Él. Y esto realmente probará de que estemos listos o no para que nuestra voluntad sea quebrantada. Pero para ello, créame, es necesario que el Señor nos lleve por situaciones o pruebas que revelarán si realmente estamos sujetos a su autoridad directa o no. Porque es una mentira, créeme bien, escuche bien lo que le voy a decir. Porque es una mentira si alguien le dice, ven a los pies de Jesucristo y todos tus problemas se te van a arreglar. Mentiroso. Dígale, no me mientas, porque la palabra de Dios no dice eso. Porque está escrito en su palabra. A ver, la típica, ¿cuál? Muchas son las aflicciones del justo. Pero ahí no se queda, ¿no? Es lo que a mí me gusta y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Dice, muchas son las aflicciones del justo. No dice poquitas son unas pocas pruebas no vas a tener en tu vida. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Todos los que estamos aquí fuimos justificados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Somos justos delante de Él. Por eso somos llamados hijos de Dios. Entonces esta palabra le cae a usted, así no quiere. Chuta, dice, no he sabido eso. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Qué es aflicción? Un dolor, algo que no quieres tener, que quieres quitarle. Y eso es todo en todas las áreas, ¿eh? Enfermedad, escasez, problemas familiares, en el trabajo. ¿No es cierto? Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero lo que a mí me encanta de la palabra de Dios es que ahí siempre ponen, pero de todas ellas vas a ser librado, o te librará el Señor. De todas ellas. Entonces uno cree en eso. ¿No es cierto? Porque muchas veces nos quedamos solamente en esa parte. Y somos chistosos. ¿Sí? Muchas son las aflicciones del justo, por eso yo vivo siempre en prueba. Enfermo, sin plata, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusión. Porque la palabra de Dios lo dice. Y nos quedamos solo en esa porción, ¿no? Aquí dice, solo tratando de sobrevivir nomás, como hijo de Dios. No, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te va a librar el Señor. Amén. Esa palabra es para mí, no sé para usted. ¿La recibe? Amén. Entonces la palabra de Dios te dice en Romanos 13, versículo 1 y 2 lo siguiente. Miren lo que dice. La primera palabrita, la más difícil de todas. Sométase toda persona a las autoridades superiores primero.
qué difícil obedecer al hombre, porque el hombre tiene errores, ¿no? Pero si el Señor te dice que te sometas, hay que someterse. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es una parte súper complicada esta. Porque nosotros también decimos, ¿no? Muchas veces, yo me voy a someter a Dios, sí, pero al hombre no. Y el Señor te dice, si tú no puedes obedecer a quien ves, ¿cómo puedes obedecer a quien no ves? Por eso el Señor ha puesto sobre nuestras vidas padres, papá, mamá, jefes. ¿Cuántos de ustedes tienen su propia empresa y es su propio jefe? Levante su mano. Yo soy mi propio jefe. Yo me mando yo mismo. Y aun cuando así sea, recuerde que más arriba de usted está el Señor. Y como dijeron por ahí, el cliente manda. ¿No es cierto? Entonces, todos tenemos autoridades en este mundo. Y si nos puso en este mundo es porque necesitamos aprender a obedecer. Por eso es que inclusive desde pequeñitos, el primer paso es obedecer a nuestros padres. Por eso es que nos convertimos en rebeldes, ¿no? Yo no le obedezco, porque voy a hacer lo que a mí me da la gana. Y es mi vida. No, sí, yo he hecho eso. Yo cuando era adolescente. Es mi vida. No moleste. Y es la típica, ¿no? Y con mi vida yo puedo hacer lo que a mí se me dé. Pues aquí es tenaz, ¿no? De modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y qué difícil a veces obedecer a nuestros superiores. Es complicado. Y hay solo una formita para desobedecer. ¿Cuál? ¿Cuándo podríamos desobedecer a nuestras autoridades? Cuando lo que te pidan hacer vaya en contra de lo que la palabra de Dios te dice. Eso ya es algo hasta lógico. Y como siempre saben decir el típico ejemplo, si tus padres te dicen, yo soy tu papá y aquí me obedeces y te mandan a robar, ¿tú qué dices? Tú dices que tengo que obedecer a mi papá, voy nomás a robar. No. Si me hago entender, ¿no? Solo en esa manera tú puedes obedecer. Caso contrario, si lo que te están pidiendo no va en contra de la palabra de Dios, por más que te cueste, obedece, hombre. Obedezcan. Y muchas veces, ¿no? Ya quiero hacer un paréntesis porque el Señor me lleva aquí a hacer un paréntesis. Si muchas veces, inclusive dentro de la iglesia, ¿cierto? Cuando se les pide algo que hagan, a veces no obedecemos. No se les está pidiendo algo en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, se desobedece. Asistirán a las reuniones de oración. Orarán por su bien. Leerán la palabra de Dios. Congregarás. Eso que no va en contra, más bien está dicho ahí en la palabra. No se dejen de congregar. Oren en todo momento. Y no obedecemos. Porque más pesa la carne, ¿no? ¿Cuánto les cuesta madrugar el domingo para venir temprano a la iglesia? A ver, aquellos que viven lejos, por ahí viven súper lejos algunos. Y difícil hacer levantarse. ¿A qué horas te levantas, Carlos? A las 7. Chuta, 7, el domingo es complicado, ¿no? ¿A cuántos les cuesta levantarse temprano todos los días? A mí me cuesta. ¿O a cuántos les gusta madrugar? Solo a la Sofi no le gusta. Y ojo aquí, ¿no? A veces podemos hacer un poquito de broma, pero cuando nosotros nos resistimos a lo que Dios establece, los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No seamos rebeldes a lo que el Señor nos ha mandado hacer. Porque muchas veces le echamos la culpa a Él cuando no obedecemos. Sin embargo, el Señor te dice algo es porque quiere librarte de las consecuencias de esas decisiones. Y en la palabra de Dios podemos encontrar ejemplos de procesos de sujeción, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poquito del rey Saúl. ¿Se han escuchado? Ejemplos de procesos de sujeción.
El rey Saúl, dos aspectos importantes para este rey. Uno, fue elegido por el pueblo, y dos, usó su autoridad y dones para sus propios intereses. Vamos a ir a la palabra de Dios, a 1 de Samuel 8, del 4 al 7. Dice lo siguiente, ahí van a seguir la lectura. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Sí? Vamos un poquito más adelante y ahí explicamos. A ver, aquí sigue. Y dos, no, ya teníamos. Usó la autoridad para sus propios intereses. Vamos a ver lo contrario, ¿no? Ahora, procesos de juicio para el rey David. Uno, fue elegido por Dios, y veamos la diferencia acá, ¿no? ¿Qué dice? Fue elegido por él, por el pueblo, ¿no es cierto? Y por eso este rey usó su autoridad y dones para sus propios intereses. ¿Por qué sucedió esto? Porque como aquí leemos, el propio pueblo pidió, ¿no? Acá, el rey David fue elegido por Dios y pasó una preparación para someterse a su autoridad y buscar beneficio de Dios, ¿no es cierto? Y en 1 de Samuel, vamos a leer lo que dice. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1, ¿no? Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿No es cierto? Un aspecto aquí evidente era que Saúl obedecía. Si usted lee todo, ¿no es cierto?, en el contexto, Saúl obedecía cuando los planes de Dios se sujetaban a sus planes. No sé si a usted le ha pasado. Por eso son los dos ejemplos de reyes, ¿no?, distintos. Saúl trataba de obedecer a Dios, y no sé si a usted le ha pasado esto, ¿no es cierto?, pero Saúl trataba de obedecer a Dios siempre y cuando Dios le pedía hacer algo que se ajuste a su conveniencia. No sé si a usted le ha pasado. ¿Usted ha obedecido a Dios porque le ha parecido a usted bien? ¿Sí o no? Seamos sinceros. Hay a veces en donde he obedecido a Dios. Esto sí me conviene, obedezcamos. Pero hay otras cosas que el Señor te ha pedido que tú no lo haces porque ya no te conviene tanto, ¿no? O como que ya te duele, ¿no?, cuando te pide hacer algo. Entonces como que por ahí no va. Eso no es verdadera sujeción, según lo que estamos viendo aquí. ¿Cierto? Verdaderamente tú obedeces cuando, a pesar de tu propia voluntad, tu corazón está tranquilo y agradecido por lo que el Señor te está pidiendo. Cuando el Señor te dice, ten paciencia sobre este aspecto, y tú realmente estás inquieto y tratas de hacer las cosas a tu manera, no estás obedeciendo realmente. Por eso es que cuando Saúl estuvo gobernando, le mandó profetas, ¿no? El Señor habló al corazón de Saúl, diciéndole lo siguiente. Tenaz esto, ¿no? Hablando de rebeldía aquí. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebeldía. O sea, los que son rebeldes son como adivinos, como brujos. Y a veces no nos damos cuenta. Por eso obedezca a sus autoridades, siempre y cuando lo que le estén pidiendo esté basado en las palabras de Dios. Obedezca. Y para yo no dejarme engañar otra vez, usted mismo vaya, abra la palabra de Dios y diga, a ver lo que me enseñaron el día de hoy. Y el típico, le voy a dar
el ejemplo más obvio que siempre se tiene dentro de las iglesias. Y le voy a dejar con ese, inclusive con esa intriga. Y no por malo, sino para que vayan y busquen por sus propios medios. La típica controversia, ¿no es cierto?, del día de hoy, en todas las iglesias. Y en especial, hablemos así, como les digo yo, aquí no se trata de religión, dentro de las evangélicas. ¿Es lícito dar el diezmo? Sí, según la Biblia, sí. Vale, y veré, porque a veces como que ahí viene, ¿no? O sea, el problemita, ¿no? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Cuánto nos hemos comportado? Cuando te piden hacer algo, ¿no es cierto? Nos comportamos obstinada. ¿Qué es obstinado? Necio. Como necios, ¿no? O sea, oye, no te obstines, o sea, con eso, o sea, como saben decir, o sea, dale un poquito más, abre tu mente, ahí sí abre tu mente un poco, o sea, no te cierres, hombre, no seas cuadrado o círculo, lo que sea. Y nos cerramos en nuestra manera de pensar, ¿no es cierto? Entonces, no seas como los idólatras. Imagínate cómo también te compara el Señor, la obstinación. Por cuanto tú desechas la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y esto era palabra para Saúl. Porque él decía, ¿por qué Dios ya no me quiere como rey? Si a la final yo obedezco. Claro, estás obedeciendo cuando te conviene. Y a veces nos comportamos así. Yo obedezco cuando me conviene. Caso contrario. Y dice que si te comportas así es como ser rebelde. Y la obstinación es una actitud de insubordinación a la autoridad de Dios. Y esto más bien sirve a la propia voluntad de la persona. Hay sistemas políticos vigentes como la democracia, ¿no es cierto?, que no promueven el ejercicio de este sometimiento. A veces. En una simple búsqueda de Google se indica sobre la democracia que es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Eso es democracia. ¿Cuántos son partidarios? Ojo, que aquí tampoco yo vengo a hablar de política. Claro, por supuesto. Pero ¿cuántos son partidarios del presidente Guillermo Lazo? Muy bien. Por supuesto, se respeta. Aquí viene la pregunta. El hecho de que tal vez no seamos partidarios, o sí, no nos interesa, porque aquí no hablamos de política, ¿no es cierto?, en este momento. Eso significa que yo puedo hablar, inclusive, ojo, ¿no? ¿Qué es bendecir? Hablar bien. ¿Y qué es maldecir? Hablar mal. Pues maldecir. Bien decir, no bendecir. Pero ¿cuántos de nosotros, no solamente hablando de ahorita porque estamos viviendo bajo el gobierno de Guillermo Lazo, pero cuántos a lo largo de nuestra historia, de los presidentes, del señor presidente que se fue recién, en algún momento hicimos hasta burlas, bromas y maldecimos a nuestro gobierno? Yo, en el lugar donde trabajaba, escuchaba cosas que a veces uno parecía, los memes se ríen, y claro, te causa un poquito de risa, pero yo escuchaba, ¿no?, maldito viciado, ojalá se vaya. O sea, es como que, wow, o sea, qué odio, ¿no? O sea, es como que yo que voy a estar eso, o sea, mejor sacarlo. Chuta, ¿no? O sea, imagínate. O sea, no sé si ustedes me entienden a lo que voy. Y aunque no seamos partidarios, a eso voy yo, aunque no seamos partidarios de cualquier gobierno, de cualquier lista, más bien mi pregunta es, ¿has orado por tus gobernantes? Señor, yo no estoy de acuerdo con lo que vayan a hacer, porque muchos, pongo ejemplos, aprueban leyes, están a favor del aborto, no sé, de muchas cosas que tal vez uno como hijo de Dios está en contra. No porque yo tal vez lo piense, sino porque la palabra de Dios lo dice. Y tomando solamente el ejemplo del aborto, pero ¿cuántos de ustedes, en vez de orar por sus gobernantes, más bien empiezan a maldecirles, ¿no? Ojalá les saquen pronto, ojalá no dure esto, ¿no es cierto? Y hasta nos peleamos en casa, ¿no?, con nuestros familiares, ¿no?, que votaron
por aquellos a los cuales nosotros nos simpatizamos. Y nos peleamos. Con mi esposa hemos conversado. Dice, chuta, yo tengo compañeros correístas hasta la muerte. Y no se les puede decir nada. Y no se dan cuenta de que el hecho de eso, o sea, está justo en la rebelión de tu corazón. Porque independientemente de si yo soy partidario o no de este gobierno, la palabra de Dios me dice que yo tengo que someterme a mis autoridades. Y si ellos están aprobando leyes que están en contra tal vez de lo que el pueblo necesita hacer, yo no puedo hacer nada en contra y empezar a maldecir a mi gobierno. Ah, maldito gobierno, si tuviéramos otro gobierno fuera diferente. Y claro que hay corrupción, yo no estoy diciendo que se niegue, ¿no? Pero ¿estás orando por eso? Por lo menos en algún momento has levantado una oración por el presidente actual, se haya sido o no partidario de él. ¿Has orado por el alcalde de tu ciudad? Porque ahí entran las palabras de Jesús que son más profundas todavía, ¿no? Si tú oras solo por los que te aman, ¿qué beneficio tienes? Eso hasta los gentiles hacen eso. O sea, aquellos que ni siquiera tienen a Dios en su corazón, lógicamente se preocupan por sus seres amados. ¿Qué beneficio? Yo te digo, ora por tus enemigos. Ora por aquellos que te persiguen. Bendíceles. Y ahí no entran los gobernantes. No entra tu jefe. Ese justo. Ese que te caía tan mal. Ese jefe que ya no lo soportas. ¿Has orado por él? Entonces ahí viene tu problema. ¿Y por qué no hacemos? Porque hay rebelión en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces muchas veces el día de hoy lo que el Señor quiere decir para ir terminando es que el problema no está muchas veces afuera. El problema está en nuestros corazones. Y eso es lo que tenemos que nosotros empezar a ver, ¿cierto? Lastimosamente, si la autoridad va en contra de nuestra voluntad, nosotros exponemos nuestro punto de vista y nos obstinamos hasta defenderlo e imponer nuestra manera de pensar. Y en caso de que no lo logres, ¿qué se hace? Finalmente desobedece y de mala gana, ¿no? Todo lo expuesto a la luz de la palabra y delante del Señor. En este momento hay una pregunta. ¿Hay algún área de tu vida que está aferrada a tu parecer y no a la de Dios? Medita. Hoy, ¿algún área de tu vida? ¿Será que todavía está por ahí como que no, esta cosita todavía no le suelta al Señor? Dale, sigue trabajando. No dejes de congregarte, porque mientras más expuesto estés a la palabra, más el Señor va a trabajar en ti. ¿Estamos? Y nos vamos a quedar el día de hoy ahí. Vamos a terminar esta enseñanza la siguiente semana, por eso no se pierda la siguiente enseñanza por el mismo canal a la misma hora. Vamos a ver algunas pautas, ¿no?, que pueden ayudarnos a quitar esto de nuestros corazones y a estar mejores delante de la presencia del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie por el día de hoy. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta palabra que tú has declarado el día de hoy a cada uno de nuestros corazones. Sabemos de que si tú hablaste de una manera especial, es porque realmente necesitamos dejar a un lado nuestra propia voluntad y empezar a aceptar la tuya. No importa, Señor, lo que estemos pasando el día de hoy. Muchas veces nuestro pensamiento, nuestra mente, nos hace preguntas, o nos hacemos preguntas nosotros mismos, y quisiéramos obtener la respuesta de manera inmediata, quisiéramos que las cosas fueran de diferente manera. Pero el día de hoy entendemos que si nosotros nos apegamos a tu palabra, confiamos en ti, Señor, y quebrantamos nuestra voluntad para que tú seas tomando las riendas de nuestra vida, por más inentendible que sean las cosas que estemos pasando, Señor, estaremos confiando de que tú tienes todas las cosas bajo control, Señor. Que no importan las circunstancias que estemos viendo a nuestro alrededor,
tú siempre tendrás el control. Y así como el ejemplo del caballo, Señor, iremos a la guerra, Señor, y aunque alrededor de nosotros se esté desatando batallas infernales, Señor, sabemos que si vas con nosotros, estaremos seguros, porque tú nos protegerás, porque tú estarás de nuestro lado, Señor, porque tú caminarás delante de nosotros, y nosotros estaremos confiados en ti, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos el día de hoy. No permitas que este espíritu de rebelión, Señor, de obstinación, se forjen en nuestros corazones, sino más bien deséchalos de nuestro ser, Señor. Ayúdanos a obedecer a nuestras autoridades naturales, también te pedimos, Señor, y guíanos por medio de tu Santo Espíritu a levantar oraciones por aquellos realmente que nosotros tenemos algo en contra. Como tu palabra lo dice, si alguno o algunas personas se han convertido tal vez en personas no agradables a nosotros, y si podemos ponerlos inclusive a catalogarlos como enemigos, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, molestando en nuestros corazones para poder orar por estas personas. Ayúdanos a orar por nuestras autoridades, Señor, a levantar las vidas, Señor, de aquellos que nos gobiernan, de nuestros jefes, de nuestros padres, de nuestros cónyuges, de nuestro presidente, de aquellos que tienen autoridad sobre nosotros, a obedecer las leyes que tú has impuesto por medio de estas personas, Señor, siempre y cuando no estén en contra de lo que tú has mandado hacer, Señor. Eso te pedimos el día de hoy, Señor. Forja un espíritu de humildad en nuestros corazones, corazones obedientes, Señor, y declaramos que a partir del día de hoy nuestro corazón se va a volver de carne para poder obedecerte más a ti, Señor, obedecer tus preceptos, estar contigo y caminar de la mano contigo, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos el siguiente domingo para terminar esta enseñanza. Un ratito más para el tiempo de las ofrendas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Amén. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 6, el verso 11 al 12. 2 de Samuel, capítulo 6, el verso 11 al 12. Dice: el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. Entonces dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y a todo lo que tiene a causa del pacto de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran celebración. Amén. Amén. Si alguno no tiene el contexto de cuándo pasó esto, el arca de Dios representaba en donde estaba la presencia de Dios. Y antes, en el Antiguo Testamento, era el tiempo del Padre. Y actualmente también nos sucede, creo que nos sucede bastante, por eso incluso hay las imágenes porque somos visuales, y el Señor sabe que somos visuales. Lo bueno en este momento es que en este momento es el tiempo del Espíritu Santo. Entonces está cerca de cada uno de nosotros. Pero en ese tiempo había el arca de la presencia de Dios, que significaba que allí reposaba la presencia de Dios. Un tiempo fue robada este arca. Entonces, cuando lo recuperaron, cuando David fue rey y recuperaron el arca, la presencia de Dios, no sabían cómo manejarla, o sea, no sabían cómo transportarla. Y durante el trayecto de ya recuperarla y llevarla a la ciudad de David, personas murieron porque no sabían cómo llevar, cómo era el protocolo, por decirlo así, de llevar este objeto. Y en medio del trayecto, como se murieron 2 personas, David dijo: no, averigüemos cómo hay que llevar, cómo hay que portar la presencia de Dios y encarguemos a alguien el arca. Entonces el arca
permaneció en la casa de este señor Obed-edom. Y ciertamente lo que dice aquí es que Obed-edom le tuvo 3 meses al arca del Señor, y que allí fue bendecido él y toda su casa. Aquí no dice que tal vez toda su casa creía en Dios, que toda su casa tenía la misma actitud que Obed-edom tenía con respecto a la presencia de Dios. Y tal vez en tu casa tú eres la única persona que sabe que existe Dios, que sabe que su presencia es real, que sabe que podemos tener esta relación. Pero aquí dice que fue bendecida esa casa. Y hoy la invitación es que todo lo que tú recibiste hoy, todos estuvimos en el momento de la adoración, ¿no es cierto? Antes de la palabra. Un tiempo bien especial. Llévate esa presencia del Señor. Es lo hermoso en este momento de la historia, en donde el Espíritu Santo está para todos nosotros. Que nosotros nos llevemos esa presencia de Dios a nuestra casa. Y ¿cuántos necesitamos bendición en algún área de nuestra vida? Todos necesitamos, al menos en algún área de nuestra vida, que sea bendecida. O como veíamos también en la enseñanza, al menos en algún área que sabemos que todavía no está sometida al Señor, necesitamos su intervención. Para ese trabajo duro, para esas cosas buenas también que queremos ver, llévate hoy la presencia del Señor, amén. Y vamos a ver bendición en nuestra casa y en los que viven allí. No importa si todavía no creen en el Señor. Amén. Que vamos a preparar allí donde estamos, vamos a preparar nuestra ofrenda, nuestra semilla, y vamos a orar. Y aun cuando yo guíe la oración, pídele sobre tu propia necesidad. Pídele sobre tu propia necesidad. Señor, hoy te damos gracias porque nos has puesto en un tiempo como este, en donde tu Santo Espíritu está alrededor de nosotros, en medio de nosotros, Señor. Vemos, Padre, como en tu palabra dice que en la casa de Obed-edom había sido bendecido todo, Señor. Todo. Aquí no está especificando un área o limitando a ciertas áreas, sino que dice que había sido todo bendecido. Y aún los familiares de Obed-edom fueron bendecidos. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, ándate con nosotros, ándate a nuestra casa, vamos, te invitamos a nuestra casa. Y así como Obed-edom fue bendecido, Señor, te pedimos que seas bendiciendo nuestra casa, todo aquello que emprendemos, Señor, en nuestra casa, todo aspecto de nuestra vida, Señor. Pon en orden a causa de tu presencia en nuestras vidas, a causa de que te conocemos y no solo te dejamos en este lugar, no solo te conocemos en domingo, Señor, sino que tú vas y nos acompañas. Hoy también, Señor, a causa de tu bondad, de tu fidelidad, de tu amor, Señor, y aún de la confianza que nosotros queremos manifestarte a ti, Padre, te pedimos que seas tomando, bendiciendo y trayendo mucho fruto de la semilla que va a ser depositada en tu alfolí. Te pedimos que sea trayendo esa bendición para nuestra casa, para tu templo, Señor, y que sea multiplicado y sea administrado conforme tu voluntad, Señor. Te damos gracias y hoy le decimos a esta semilla, ve y crece en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias por haberte conectado a esta transmisión. Recuerda que estamos en nuestras reuniones presenciales. Si tú estás en la ciudad de Quito, estás invitado a nuestra reunión a las 9:30 de la mañana los domingos. Bendiciones.